Nos encontramos en el estuario. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre el uso medicinal de los psicodélicos actual con el uso ceremonial? ¿Cómo se distingue? Es muy interesante lo que está ocurriendo hoy día, lo cual le estamos llamando la revolución psicodélica, que a diferencia de los años 60, donde se criminalizan estas sustancias, se meten al listado de sustancias peligrosas que persigue la JIFE y que, pues bueno, hoy sabemos que pues, te puede llevar a la cárcel el vender, consumir o portar este tipo de sustancias. Hoy día la ciencia ha sido capaz, gracias a que ha ido avanzando la legalización y regulación del tema primero de investigación y el poder entender cómo es que funcionan estas sustancias y para qué funcionan estas sustancias, y el empuje tan grande que ha tenido sobre todo el tema del estrés postraumático, que es uno de los trastornos de ansiedad más graves y que hoy día, debido a la guerra, ¿no?, que estamos viviendo hoy día, de los pues, eventos naturales que son desgarradores, lo que acaba de ocurrir en Acapulco, gente perdiendo todo, temblores, huracanes, tsunamis, ¿no? Todo eso provoca en el cerebro un sistema de sobrevivencia que se queda, digamos, como en automático, que no te permite bajar el estado de alerta y que te genera una ansiedad crónica tremenda, ¿no? En Estados Unidos, en veteranos de guerra es uno de los diagnósticos principales y Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha empujado la investigación de psicodélicos para ese trastorno en particular, para poder aliviar a sus veteranos. ¿Y qué sucede? Pues que se ha dividido, yo te diría en tres, se ha dividido en tres este uso, ¿no? El uso ceremonial que mantienen los pueblos independientes en diferentes poblaciones, desde Sudamérica, Centroamérica y en nuestro caso México, ¿no? Cómo esas ceremonias siguen teniendo exactamente los mismos pasos a seguir de la preparación en grupo, de la preparación espiritual, de la parte dietaria, de el estar abstemio de diferentes cosas que te permitan recibir la medicina que te va a llevar esta relación con tus dioses o con tu Dios. Esas ceremonias, te repito, ahí están. Los pueblos indígenas, hoy día que ha estado avanzando la regulación y que en México ya se está dando ese discurso de cómo vamos a poder integrar esta medicalización, pues ellos no están nada contentos con que se les robe su medicina, ¿no? Pero hoy día esas ceremonias están intactas. ¿Quiénes acceden a esas ceremonias? Pues cualesquiera que lleguen a ese pueblo y que soliciten al chamán o al médico o al brujo la medicina, ¿no? En el contexto médico es algo completamente diferente. Y lo primero que tenemos que aclarar es que estas medicinas hoy están siendo sintetizadas químicamente por el hombre, es decir, mescalina, que es la del peyote, psilocibina, que es la de los hongos mágicos, hongos psilocibes, DMT, que es el que pertenece a la ayahuasca, entre otras sustancias que eran naturales, hoy se están sintetizando químicamente. Y con ello se está pudiendo hacer un fármaco que permita, pues, digamos, tener una dosis estándar de tantos miligramos por kilo de peso para poder tratar X o Y enfermedades. Las enfermedades clave que hoy se están, pues, digamos, vinculando con la investigación más importante tienen que ver con dos muy importantes en el mundo: depresión, que es la enfermedad más discapacitante, incluso por encima de cáncer, infarto agudo al miocardio del mundo, que sigue creciendo y que los números de suicidio, que es la consecuencia más grave de esta enfermedad, pues son terriblemente devastadores, doble dígito año con año, o sea, algo que realmente vale la pena poner ojo y que los gobiernos pues están intentando invertir por ahí. Y la segunda son los trastornos de ansiedad, ¿no? Casi 28% de prevalencia en el mundo, estamos hablando de cerca del 30% de la población que puede llegar a sufrir este tipo de trastornos de ansiedad. El primero que te decía es trastorno de estrés postraumático, que gracias a que Estados Unidos tiene un gran contenido de pacientes en su bucket de trastornos de estrés postraumático por ser veteranos de guerra, por haber participado en estos eventos traumáticos,
ellos son los principales, digamos, como activistas del tema de investigación, ¿no? Y ahí hay un protocolo médico, tal cual, hay una evaluación del paciente, se revisa, hay laboratorios, hay gabinetes, entra en un proceso médico de escrutinio, posteriormente se les da la medicina, que tienden a ser dosis que nosotros llamamos dosis full o dosis altas, entran en un estado de conciencia alterado, alteración sensorial, que puede llegar a durar, dependiendo de la medicina, de 5 horas hasta 8 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de molécula que se administre. Y posteriormente hay algo que se llama la integración psicodélica, que es qué hago yo con todas estas visiones, con todas estas sensaciones, con todas estas historias o respuestas que me llegaron y cómo las llevo yo a mi vida, digamos, de una forma práctica y las pongo para ser una mejor persona o para sanar esos síntomas que tenía, ¿no? Y una tercera, que yo te decía que había hoy día 3 líneas, que pues es esta línea recreativa que no vamos a poder quitar, y que va a seguir existiendo en el clandestino o no, ¿no? Que es pues que la gente tiene la libre potestad de utilizar la sustancia que quiera para estar feliz o para estar en otro estado de conciencia. Y ahí es otro tema interesantísimo que tiene que ver con el manejo de riesgos o la minimización de riesgos que tendríamos que estar haciendo los que conocemos las sustancias para evitar que sean usadas por menores de edad, que haya riesgos psiquiátricos, que haya riesgos médicos, que sí existen, ¿no? Y que, pues por el hecho de hoy estar sin regular, ¿no? Y sin legislar, pues entonces entremos a un tema mucho más grave de salud, ¿no? Y es sobre esos 3 caminos se irá construyendo la historia de la revolución psicodélica que viene ya. Para educar un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son estos riesgos? O sea, ¿qué tipo de riesgos enfrenta la gente cuando consume sin conocimiento de lo que se está enfrentando? ¿Qué tipo de consecuencias pueden existir? Me refiero de no hacerlo con la asistencia de un profesional, de alguien capacitado o en un ambiente propicio para poder realizar el consumo de estas sustancias. El principal riesgo es que, y se han hecho estudios a nivel internacional que lo demuestran, o sea, cerca de un 70-80% de las sustancias que te vende el mercado negro, que son chocongo, que son LSD, que son Molly o MDMA, no son. Estamos hablando de que hay lamentablemente una mezcla de otras sustancias psicotrópicas que pueden llegar a ser dañinas, tóxicas, y no solamente tóxicas para el cerebro, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo que tú encuentras en el mercado negro tienes solamente la probabilidad de un 10-20% de que sea realmente lo que tú crees que estás consumiendo, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, el primer riesgo es ese. El segundo riesgo es que la gente no tiene idea de lo que está consumiendo. O sea, como que de voz a voz dicen, pues eso está padre, eso está chido, hay que hacerlo, ¿no? Nos vamos a sentir bien. Y si tu cuerpo no está preparado, pues hay que recordar que estas sustancias no solamente actúan sobre el cerebro, estas sustancias actúan sobre el corazón, sobre el hígado, sobre los riñones, sobre todo el sistema, ¿no? Y uno de los grandes riesgos, por ejemplo, y el más frecuente con sustancias que son serotoninérgicas, que actúan sobre esta molécula, son los riesgos cardiovasculares. Si tú tienes una angina de pecho, si tú tienes una hipertensión no controlada y tú ni sabías, ¿no? Y te metes una de estas ceremonias o te metes a incluso una fiesta y consumes la sustancia, la probabilidad de que tengas un riesgo cardiovascular que te puede llevar a la muerte incluso es alto, ¿no? Entonces, em, esto de me voy a quedar en el viaje, afortunadamente no es algo frecuente, pero nadie se quiere quedar en el viaje, no quieres ser tú el 2%, 3% de aquellos que perdieron la mente y nunca regresaron, ¿no? Y esto pues también puede deberse a lo que te decía al principio, ¿no? No es solamente el psicodélico que te prometieron, que te vendieron, lo que te comiste, ¿no? Tenía algo más que propició
que hubo un evento psicótico grave del cual ya no pudiste regresar, ¿no? Y eso, pues, si tú no tienes la revisión previa que dice, oye, pues hay antecedentes en tu familia de esquizofrenia, trastorno bipolar, tú no deberías de consumir esas sustancias. O sea, hoy estás sano, pero probablemente los genes que tú cargues tengan esa predisposición. Si tú prendes ese gen y lo haces activarse, ya no hay vuelta atrás. O sea, se va a activar el gen de la bipolaridad, se va a activar el gen de la psicosis, ¿no? Entonces, no vale la pena, ¿no? Y esos riesgos la gente los desconoce, o sea, cree que esto es, y esa es la otra, ¿no? Acuérdense que hay dos tipos de psicodélicos, los psicodélicos naturales, que provienen de hongos, plantas, cactus, y por otro lado están todos estos psicodélicos sintéticos, MDMA, ketamina, LSD, ¿no? Que tienen otras funciones, aunque el mecanismo de acción fisiológicamente parecería ser el mismo, pues son totalmente diferentes. Perfecto. Ya, creo que ya establecimos como las diferencias entre el uso medicinal y el ceremonial, pero ¿tienen algún punto en común? Sí, que es la sanación o es, digamos, este poder conectar con tu espíritu, este poder conectar con tu conciencia y poder determinar el camino a seguir a partir de ahí, ¿no? Alguien que entra a una ceremonia de ayahuasca o de hongos va a tener esta, ellos le llaman el aha moment o ellos también le conocen como que el ego se diluye o que llegas a tener una experiencia mística, ¿no? Curiosamente, en los estudios clínicos que se han hecho en el tema ceremonial y en el tema clínico, entre más sea tu experiencia mística, mayor es el poder de curación de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, etcétera. Entonces, claro que este punto en común es la salud, es el llegar a paliar, el llegar a aliviar síntomas que han sido crónicos, que no han podido realmente eliminarse por parte del paciente y que en cualquiera de estos dos contextos puede llegar a suceder. Más allá de los beneficios que puede tener, digo, sé que tal vez esta pregunta no puede ser que no conozcamos su respuesta aún porque es algo bastante reciente el estudio de estas medicinas, pero por ejemplo, sé que la gente cuando hace ayahuasca, cuando hace peyote en ceremonias, es muy común que purguen, ¿no? O sea, que vomiten o que se enfermen del estómago. Y, por ejemplo, lo que se habla en las ceremonias es que la palabra purgar es que te estás liberando de agentes dañinos o de toxinas. Dentro de los estudios que se han venido realizando, desde que se empieza como a eliminar este status quo de observar estas sustancias como completamente nocivas y que empieza a transicionar dentro de el ámbito científico a poder estudiarlo, se ha encontrado que en efecto los beneficios que tiene, que ya nos comentaste que se han encontrado para la mente, para el estado emocional, para el espíritu son, pues no los podemos, no son innegables, pero para el cuerpo, o sea, para la salud física del cuerpo, también se ha encontrado que funcionan como medicinas. Sí, sí, de hecho, hay varios estudios clínicos muy interesantes. Como bien lo dices, estamos hablando de estudios todavía muy incipientes, ¿no? Con muestras de muy pocos pacientes, pero hay estudios clínicos interesantísimos con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, psoriasis, en donde el beneficio del uso de este tipo de medicinas puede llegar a modular el sistema inmunológico de una manera importante. Te voy a decir otra que también en Israel, por ejemplo, han estado estudiando bastante, ha sido el uso de estas medicinas para pacientes post-COVID que tienen long COVID y que, pues tú sabes perfecto que el long COVID te causa depresión, ansiedad, insomnio, esta como nube mental que no te permite hacer cosas y que hay también una dolor crónico, hay fatiga crónica, o sea, hay una respuesta inmunológica alterada debido al COVID. El uso de estas sustancias también ha
pues dado a la luz, ¿no? El que pudiera ser un camino de tratamiento en el sistema inmunológico. Otra muy, muy interesante vía de investigación es la vía hormonal, que estas sustancias también modulan a nivel central el tema de cómo se manejan las hormonas. Entonces, el principal ejemplo que te puedo dar es climaterio. Las mujeres llegan en un estado de climaterio tremendo, ¿no? De menopausia, y con estos molestias físicas, de calores, de cambios de ánimo, llegan a consumir estas sustancias psicodélicas y lo que se ha observado de forma observacional únicamente, te repito, con estudios muy pequeñitos de mujeres, es que el 80% de estas mujeres comentan que hay una reducción de los síntomas climatéricos a partir del uso de psicodélicos y que estos síntomas no regresan, ¿no? Entonces, son cosas que nos están, como bien te decía, dando a conocer que el mecanismo de acción no solo es cerebral. O sea, hay un mecanismo de acción que no conocemos, muy potente, que es muy intrínseco, es muy celular. Hay estudios mitocondriales con estas sustancias que también son maravillosos, ¿no? En estudios y modelos animales, donde la mitocondria, que es el generador de la energía de las células, cambia cuando consumes estas sustancias. ¿Cambia como en mejora? Sí, O sea, su capacidad como de absorber oxígeno o de... su capacidad de dar energía suficiente a las células, de mejorar el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada, es decir, reducción de cáncer, eh, pues está cambiando. No sabemos hoy hacia dónde va a dirigirse en el ser humano, digamos, esto, pero en los modelos animales ha sido algo que ha llamado mucho la atención de la ciencia.